Señores, le hemos pedido a nuestro amigo el general Rafael Pérez Valpeña que viniera al programa de hoy a tratarnos un tema puntual, un tema de esos temas que Rafael Percival maneja porque ha escrito algún tipo de libro o porque se ha mantenido al tanto de situaciones que nosotros no entendemos mucho. Le agradecemos mucho al general de estar con nosotros. Percival, el Congreso de los Estados Unidos es un poder público que se maneja totalmente independiente de los otros poderes, del legislativo y del presidencial, del ejecutivo. Y emitió una ley, o se trató un tema, que parece ser, y es el motivo que queremos que tú te tomes el tiempo y nos analices, de que el 11 de septiembre, que se llevó a cabo un operativo sin precedentes, para mí un operativo militar, porque es imposible coordinar lo que ocurrió ese día improvisando con hombres que no son más que nómadas en los desiertos, que andan con AK-47 y que dicen ser musulmanes y que luchan por la imposición del islamismo. No me da el que esas personas hayan logrado una terminación tecnológica como para poder a una hora exacta movilizar personas que se monten en aviones en determinados aeropuertos y logren 4 objetivos. Uno, las Torres Gemelas, las 2 Torres Gemelas con 2 aviones, 2, el Pentágono, meter un avión en el Pentágono. Y 3, se dice que el 4.º avión que cayó en Virginia, iba dirigido al Capitolio. Dicen eso. Esa situación me cuesta mucho pensar que se hizo de manera rudimentaria. La pregunta es la siguiente, o el tema. El Congreso ha hablado de que posiblemente el señor Bin Laden no hizo todo ese trabajo, sino que Arabia Saudita, un país rico, islámico, y que es aliado de Estados Unidos en algunas áreas, pero en otras cosas es totalmente opuesto. Es socio en algunas cosas, en petróleo, en cuarto, pero en otras cosas no es tan socio. Pague una indemnización por el daño que ocasionó ese operativo en Estados Unidos. Lo que significaría que si se aplica el derecho internacional y se prueba eso, posiblemente el país más rico del mundo en petróleo se convierte en el país más pobre del mundo, porque tendría que pagar una indemnización enorme. Yo quiero que tú nos analices esa ley del Congreso y el por qué no se puede implementar. Mira, buenos días, Julito, y buenos días a los amables televidentes que nos están escuchando y nos están viendo en sus hogares. Primeramente, eso fue una ley de una investigación de 800 páginas que se hizo en el 2002 para llevar a cabo el proceso completo de la investigación, donde fuentes abiertas y fuentes clasificadas dijeron que los organismos de inteligencia de ese momento en Estados Unidos, con el presidente Bush a la cabeza, hijo, comenzaron a investigar, manipularon y ocultaron información. Esto conllevó a que Bob Grant, el famoso congresista norteamericano, que presidía la investigación, no comenzó a dar informaciones. Pero cada congresista que participó en esa investigación, antes de comenzar a investigar, tiene que firmar de que no van a soltar informaciones y comprometen sus responsabilidades jurídicas ahí. ¿Qué conllevó esto? 15 años, señores, han transcurrido, 8 meses aproximadamente,
que no se sabe lo que pasó y que se desclasificaron, George Bush, 28 páginas, ocultaron y manipularon y tacharon los nombres de ese informe. ¿Qué viene a suceder? Recientemente, ahora mismo, han soltado y desclasificado la información. Y una mujer, teníamos que decirlo, que perdió su esposo en el Pentágono, que era un comandante de la Armada, estamos hablando de Stephanie Desimó, para hablar con nombre, sometió la primera demanda en contra de Arabia Saudita. ¿Por qué, Julito? Nada más y nada menos que los patrocinadores de ese vuelo, como tú lo narraste, fue Arabia Saudita. El jefe de servicio de inteligencia de Arabia Saudita, Bandar bin Sultan, que además era embajador, aprohijó, manipuló, llevó a cabo y facilitaron a que esas personas entraran a Estados Unidos. Lo que está pasando hoy es que Arabia Saudita, después de que desclasifican esa información, usted sabe lo que ha dicho, que va a retirar 750.000 millones de dólares de Estados Unidos. Eso es recientemente. Pero estamos hablando de 3.300 muertos que huyeron en la Torre Gemela. Porque pueden confiscárselo. No retirarlo. Llevárselo, sacarlo de Estados Unidos. Eso desestabiliza cualquier economía en Estados Unidos. La gente, el estadounidense hoy día, no sabe el problema que hay con Arabia Saudita. Porque el mayor comprador de armas hoy en día es Arabia Saudita. El mayor vendedor de armas es Estados Unidos, del mundo. El Producto Bruto Interno, desde el 11 de septiembre hasta ahora, ha crecido. Y fíjate los conflictos que hay. Es un análisis que hizo Paul Wolfowitz, que era el viceministro, podríamos decir, de Defensa. Y el mismo ministro de Defensa, que era en ese entonces Donald Rumsfeld, dijeron que había que crear en 5 años, destruir 7 países. ¿Y qué ha pasado durante ese espacio de guerra? 3.300 personas murieron. Pero señores, más de 2 millones de personas después de ese ataque de 11 de septiembre, en nombre del terrorismo, no solamente en Medio Oriente, estamos hablando de Libia, estamos hablando de Siria. Ahora, ¿qué ha pasado en el Congreso de Estados Unidos? Que al soltar esa información desclasificada, no se saben los nombres que se van a batir. Por ejemplo, el caso de los Bush, de Bush padre y Bush hijo. Tenemos que acordarnos que eran amigos y eran parte de la familia Bin Laden, inclusive de Bin Laden. En el caso de la compañía de ellos de petróleo, que se llama Arbusto. Señores, recientemente, y si analizamos desde Lyndon B. Johnson, Jimmy Carter, Reagan y todos los presidentes de Estados Unidos, esa familia ha construido, no solamente en Riyadh y en Jeddah, caminos, bases militares. ¿Cuántas bases militares tiene Arabia Saudita, Qatar, Bahrein hoy en día de Estados Unidos y también de los británicos? Entonces, el Congreso de Estados Unidos ha puesto el dedo en la llaga. ¿Cuáles son las consecuencias jurídicas que esto esgrima? Que si usted lleva a los tribunales a funcionarios diplomáticos y le quita la inmunidad diplomática a funcionarios saudíes, se pierde el sentido de la soberanía del Estado. Y que la soberanía del Estado tiene una normativa de principio que no se aplica a un tercero. Pero ¿qué viene a suceder? Pueden entonces ser acusados los norteamericanos funcionarios con crímenes de lesa humanidad que han ocurrido recientemente. Estamos hablando de 2 millones. Esa es otra cosa. Es el tema más fuerte. Quiere decir que si sientan ese precedente, todos esos países que ellos han intervenido y han destruido, podrían elevar la misma demanda que está demandando Estados Unidos a Arabia Saudita. Es decir, Irak, me desbarataste el país, me lo tiene que pagar. Afganistán, interveniste aquí. Siria. Los Al-Qaeda, lo mismo. Libia, el mismo Egipto. Libia, Túnez. Egipto, Túnez. Y a Siria, que no le sacan el guante. Y ahora mismo Yemen. En Yemen hay aproximadamente hoy en día con la guerra. ¿Qué es lo que pasa en Yemen? En Yemen, acuérdate que había en Yemen del norte y Yemen del sur. Se dividieron y tumbaron un gobierno. El presidente de Yemen se fue y está asilado en Arabia Saudita. Y Arabia Saudita ha comenzado una guerra atroz
Vil contra Yemen. Entonces, ahí hay, oye, Blackwater, una compañía norteamericana que es la que se encarga de conquistar y contratar a los mercenarios. Una compañía norteamericana. Ahí hay peruanos, chilenos, oye, panameños peleando allá. Entonces, en Yemen el caso es, porque UNICEF declaró que aproximadamente hoy hay más de 2 millones de niños muertos en bombardeo. En bombardeo que el rey Fahd, tu amigo de los saudíes, le pagaba y le estaba regalando a los pilotos más a carros de $300,000 por bombardeo. Y que los KC-35 que suplen combustible en vuelo, los Estados Unidos lo estaba dando para que esos aviones pudieran ir, repostar en el aire y seguir el bombardeo. Entonces, a todo esto, en esos crímenes de guerra que tú estás hablando, de la pérdida de la inmunidad diplomática, que es un principio jurídico, hoy en día se ve combinado y combinado, y Estados Unidos está tratando de dilatar el proceso, pero cuando Bush congeló las 28 páginas, hoy en día, señores, más que otra cosa, usted sabe lo que ha hecho, que Barack Obama vetó la ley, y el Congreso hoy le soltó la ley, las 28 famosas páginas esas, donde están envueltos, tachadas, que yo le he visto, y que la pueden buscar en internet, tachadas de nombres, compañías, funcionarios saudíes. Y si esa ley ya está promulgada, ¿quién es que impide que se aplique? No, ya sometieron la primera demanda. Stephanie Desimó, que es la esposa del comandante, que estaba embarazada 2 meses de una niña. Él estaba en el Pentágono. En el Pentágono. Pero ¿qué pasó en el Pentágono y qué pasó en Estados Unidos? Mira, Dick Cheney, que era el vicepresidente, nada más y nada menos que era el presidente de la Halliburton, de una compañía de petróleo. Dick Cheney, oiga lo que hizo, y hay informaciones abiertas al respecto. Primero, desconectó todas las cámaras del Pentágono, solamente una donde se ve una proyección de un misil de crucero que impactó, porque no se está seguro si hubo un impacto de avión. Y segundo, desconectaron también todas las defensas antiaéreas que había alrededor de Nueva York en el momento. ¿Qué pasó en el proceso del ataque? En New Jersey, una célula del Mossad grabó y celebró el impacto. Guster, que dio unas declaraciones en Israel, pasó eso. Pero Estados Unidos deportó antes del 11 de septiembre 140 espías del Mossad. Y después del 11 de septiembre deportó a 40. Esos 5 que fueron detenidos por la policía de Estados Unidos en New Jersey, 5 de ellos tenían dinero, tenían planes. Todo esto es información abierta que la podemos encontrar en el famoso Wikileaks desde Xinjiang, que ha soltado. ¿Qué dijo Hillary Clinton y Condoleezza Rice en el momento histórico después que asume a Barack Obama? O que hay indicios muy claros de que la embajada de Saudi patrocinó y hay una ley en contra de eso. A mí no me cabe la menor duda que lo único que puede hacer Arabia Saudita es detener, dilatar o negociar con los 3.330 víctimas que tuvo esto. Ahora, ¿qué papel ha jugado el Mossad y qué papel ha jugado Estados Unidos en esto? Porque el FBI y tanto la CIA no hicieron, está claro, en el informe de 800 páginas tiene el informe total, que ocultaron la información. A mí no me cabe la menor duda que desde la guerra de Vietnam, y Manchi debe constar esto como periodista, ustedes se acuerdan la famosa ataque a Men Lai que hubo, y donde sale una niña huyendo desnuda, quemada por napalm. Por el gas ese naranja que era prohibido. Esa muchacha, ya una mujer, tiene más de 49 años, hoy vive en California. A mí no me cabe la menor duda que ella, con este precedente que se va a establecer, va a demandarle al gobierno de Estados Unidos. Porque esos son crímenes de lesa humanidad, de utilizar sustancias prohibidas. ¿Y eso no prescribe? No prescribe. Los crímenes de lesa humanidad no prescriben. Nunca.
Ah, por eso es que los judíos 50 años después andan cazando a los nazis. A los nazis, a tu amigo Rosenthal, creo que fue el Allá último. en Argentina. En Argentina. Los No, ese fue el coronel que hizo el famoso, que era comandante del operativo de Auschwitz, del Holocausto. Pero todo esto lo conlleva que el principio de seguridad, pero que hay una cosa más grave aún, Julito, que el pueblo lo debe saber. Señores, Estados Unidos no hace un informe anual de los derechos humanos. Hace un informe de INOCET, que es de los niños, pero hace un informe de terrorismo. ¿Cómo es posible que Arabia Saudita no estaba batiéndose y no ha salido ningún informe de lo que nosotros estamos hablando? Y sin embargo Libia, Siria, Irak salían en el informe como los ejes del mal. Y Arabia Saudita, que se ha demostrado que ha participado y ha patronizado, lavado dinero, creando agencias de la ONG, óigame, no ha salido. Entonces, esto no conlleva a decir que los norteamericanos no saben en el polvo donde se está moviendo y batiendo el joven. Bien, vamos a hacer una pausa porque tenemos otro tema que queremos que Percival nos analice. Y es el tema de Venezuela. Hay unas versiones raras. Yo creo que una mente de guardia podía entender mejor el problema que nosotros. No, ayudaría mucho. Ese es un cerco. Vamos a una pequeña pausa y volvemos de una vez. A pesar de que en los últimos tiempos ha habido un aumento de relaciones entre países latinoamericanos y países asiáticos y europeos que tenían el comunismo y el socialismo como bandera o como sistema de gobierno, Venezuela ha incrementado sus relaciones con China y con Rusia, pero eso es desde el punto de vista diplomático y comercial. Hay un hecho que nosotros quisiéramos plantearle al general Percival para ver qué lectura él le da a un país de que, aunque ya pasó mucho tiempo de que los militares se formaban en Estados Unidos, en Virginia, en Panamá, y formaban el famoso ejército y fuerzas armadas antiguerrilla y pro norteamericano, eso no significa que todavía esa mentalidad y esa forma de educación no perdure en toda la América Latina. El mismo Chávez estuvo aquí en un intercambio entre República Dominicana y el gobierno de Venezuela, y ahora resulta que el gobierno de Venezuela, todo el mundo sabe que su principal soporte son las Fuerzas Armadas venezolanas, de quien salió su presidente Chávez, y que hoy día los principales ministros y administradores del gobierno de Venezuela son personas que salen de las Fuerzas Armadas o son miembros de la Fuerza Armada, incluyendo los diplomáticos. En el día de ayer ocurrió un intento de golpe de Estado que tuvo versiones diferentes. Una, un capitán que en el año 2014 se sublevó contra el régimen de Venezuela y fue puesto en retiro, pero no fue condenado, ni juzgado, ni preso. Sencillamente se sacó de las Fuerzas Armadas. Cosa extraña, porque por menos que eso, en Venezuela meten presos a los políticos. Sin embargo, esa persona no fue motivo. Aparece ayer con otro grupo de militares invitando, no a un golpe de Estado, sino a un apoyo a la Constitución original y rechazo a la constituyente. Nosotros no entendemos, porque CNN y otros medios dijeron que esa era una muestra de que ese fue un montaje venezolano, pero por otra parte se dice que 4 o 5 cuarteles se rebelaron
como un efecto dominó, y otros dicen que con eso no se juega, que un gobernante o un equipo de gobierno o un gobierno no puede poner a las Fuerzas Armadas a producir un golpe falso para ver cuál es la fuerza que ellos tienen dentro de ese sector, que es lo que lo sostiene. Yo le planteo las dos versiones al general Percival, y él que conoce la mentalidad del guardia latino y sobre todo del venezolano, que nos diga qué podría tener sentido de eso y qué es una cosa totalmente, y qué podría ser algo descabellado. Y mira, Julito, primeramente tenemos que ponernos en el contexto de lo que es actual, en la que estamos nosotros, que es la información y la desinformación. Eso es vital en los medios hoy en día. Y lógicamente los medios están jugando un rol preponderante en las redes y en estos satélites de corto alcance que nosotros tenemos hoy, que las informaciones ruedan a borbotones. Hugo Rafael Chávez Frías. En ese contexto histórico y todo lo transcurrido de lo que es, podríamos decir, mantenerse en el poder en una correlación de fuerza divergente y en un mundo, podríamos decir, ya polarizado. Tú hablabas, Julito, y mencionaste que tanto económicamente, comercialmente, Rusia está interviniendo con un abanico grande en América Latina. Y yo quisiera decirte que en el aspecto militar tú lo has dejado. Los equipos que tiene hoy Venezuela en el aspecto de aviación no lo tiene ningún país. Argentina, Perú, Bolivia, Ecuador, comprando equipo ruso, bueno, sostificado, de alta generación, aviones de la cuarta generación casi. Entonces, en ese contexto, Julito, ponemos a los militares con lo que está pasando en Venezuela. No ha habido alternidad de poder, y lo que aconteció tiene dos vertientes. Vamos a hablar de las fuentes abiertas o las fuentes desclasificadas, cerradas, de inteligencia que tiene el organismo de seguridad. Mira, en la República Dominicana, aquí en Santo Domingo, no hay un servicio de inteligencia más grande que el de Venezuela. Aquí en la República Dominicana, para que tú lo sepas. No es el de los norteamericanos, el de los venezolanos. Con todo lo que conlleva en este mundo abierto y donde hay tanta integridad y tanto venezolano yendo para la República Dominicana. En el aspecto militar de lo que pasó allá, a mí no me cabe la menor duda que ese capitán, y que tú dices que tú no te extrañas como él no cayó, pero no, muchísimos militares que participaron en el golpe de Chávez no cayeron presos. Los que cayeron presos fueron los cercanos a Chávez y unos cuantos áreas que tomó Valencia, el pueblo de Valencia, la ciudad de Valencia. Pero en ese contexto de lo que pasó, oye, a mí no me cabe la menor duda que fíjate si nosotros retorcemos el tornillo de la historia. Cuando hay una sonada militar blanda o dura, la quiero señalar las dos, y vámonos al 1965 de la Revolución de Abril de nuestro país. Fíjate cuando tomaron preso el campamento donde estaba Rivera Cuesta, que lo tomaron preso. Ya hasta ahí llegamos al punto de no retorno. Venezuela para mí ahora, con este caso, entró a un punto de no retorno. Van a haber incidencias de los militares y va a haber problemas en Venezuela. ¿Por qué? Porque el imperio norteamericano, desde afuera, tenía tres opciones: crear una revuelta civil y crear una incidencia de los militares dentro de los cuarteles. Ya eso, con los medios mediáticos que tú viste de lo que pasó. Yo tengo fotos que me mandaron compañeros de allá, que están presos individuos tirados en el suelo, de lo que hicieron en el campamento. Tengo que pararte para que tú nos edifiques lo siguiente. Dijiste el imperio, y habíamos hablado antes de tú llegar de las fuerzas económicas. ¿Tú consideras en todos esos trabajos que tú has hecho, así como Estados Unidos dice el terrorismo de Bin Laden fue financiado por una nación? Sí. Y acuérdate que ellos tienen una lista de países terroristas que a veces incluyen y a veces retiran. Sí.
Libia tuvo mucho tiempo ahí. Venezuela está integrada. Venezuela ahora mismo. Pero el tema es este. Tú tienes la íntima convicción de que un golpe de Estado que las clases poderosas de un país, me refiero al poder económico local, como el caso de Bosch, aquí se dijo que a Bosch lo tumbaron los ricos y que le dieron cuarto el golpe costó dinero. Pero por otra parte se dice que fue Estados Unidos que consiguieron el apoyo. En las dos vertientes, Percival, ¿qué le ofrece Estados Unidos a un ejército para que se movilice en contra de un gobierno? ¿Dinero o el poder mismo? Julito, tremenda pregunta. Julito, después del 11 de septiembre, el mundo ha cambiado. Tú lo sabes, en el aspecto militar, económico, político. En el contexto solamente de inteligencia. ¿Tú sabes cuánto está gastando Estados Unidos en inteligencia solamente? 500 mil millones de pesos. Eso no es para desestabilizar, no. Eso es para sacar de raíz a cualquier país. Y los norteamericanos no van a jugar con eso. El problema de Venezuela, ellos lo tienen aquí, en la frente, y lo van a estabilizar. En el caso particular que tú mencionaste de lo que fue el derrocamiento del profesor Juan Bosch, ¿en qué contexto nosotros nos podemos poner? En el plano, por ejemplo, de que los militares se le involucraron, yo no sé si tú te acuerdas de la cantina, donde un whisky que te costaba $12 Cantina. en la cantina. Y el reloj. Y el reloj, ¿cuánto costaba en la calle? Eso desestabilizaba ¿a quién? A los empresarios. Sí. De inmediatamente de que los empresarios se involucraron en el caso particular, después del derrocamiento de Bosch, tumbaron el gobierno de Donald Reed. ¿Por qué te estoy diciendo esto? El plagio político que se hizo, la vuelta a la constitucionalidad, eso no fue lo que causó la Revolución de Abril. La Revolución de Abril fue cuando se involucraron los empresarios a apoyar económicamente para que se tumbara el triunvirato. Eso es lo mismo lo que está pasando en Venezuela. Entonces tú separas las motivaciones de la revolución de la intervención. Eso fue un efecto posterior. Posterior, lógicamente. La intervención fue otra cosa dirigida por Lyndon B. Johnson, el mismo personal, la República Dominicana, con el famoso general George I. Y el día 30 llegó Bruce Palmer. Cuando dividieron a la ciudad, al casco urbano, en dos, inmediatamente la guerra ahí mismo estabilizaron. Ya Camaño estaba perdido. Se trancó el juego. Se trancó el juego. No había para dónde coger. Eso fue tremendo error de Camaño y de los oficiales académicos, porque no generalizaron la guerra. Diferencia de los restauradores del país. Pues no podían, los rodearon. Ellos podían, porque... ¿Cómo? No, acuérdate, y hay que decir la verdad, el 75% de las Fuerzas Armadas estaba a favor de la Revolución de Abril. Inmediatamente... No, tú tienes, perdóname. Inmediatamente... Perdóname. Lo que pasa es que recordé algo que pasó esta semana pasada. Vimos que el Movimiento Verde estaba visitando barrios para concientizar sobre la importancia de darle apoyo popular a eso. Y es, Percival, es que ocurre que a veces hay sectores sociales que no están entendiendo algunos procesos, y aquí el resto del país no sabía lo que estaba pasando en la capital. Él no podía generalizar la revolución. El día que van al Matún, solamente a Santiago. Tremendo error. Tremendo error. Lo acaban. Pero salir de la ciudad, del casco urbano para entrar allá. Pero no es eso. Con el auspicio del presidente, que era García Godoy. Pero te voy a decir algo, Julito. No es que tremendo error. El 75% de nuestra Fuerza Armada estaba a favor de la vuelta a la constitucionalidad. Pero ¿qué pasó? No tuvieron la visión de generalizar la guerra. Acuérdate que los restauradores eran analfabetos, y estos tipos, en menos de 15 días, el León Ibérico lo pudieron en jaque. Generalizaron la guerra, nada más quedó Puerto Plata, Nagua y la capital. Pero y ahí mismo... es que tú me estás dando un salto. ¿Por qué se dividen las Fuerzas Armadas antes de la invasión?
Julito, es porque hay un grupo yo no te estoy que dando quiere sangre. la vuelta a la constitucionalidad con Bosch y otro la quiere sin Bosch. Inmediatamente, Julito, que entraron los norteamericanos, y el gran error de Francia fue entrarle tiro a los gringos. Y ordenó eso, fuego a los norteamericanos. Esas fueron las palabras, están registradas en muchísimos libros. Entonces, óyeme, entrarle a tiro a los gringos no fue una cosa bien pensada. Particularmente que te lo hubiera hecho, yo no le hubiera entrado a gringos, yo hubiera negociado con los gringos, que era lo que había que hacer. Porque tú no puedes con un... Oye, ¿tú te recuerdas esa bazuquita 3.5 que hicieron estrago en este país? La bazuquita desechable esa, más el equipo, comparándolo con lo que tenía el MEN y nuestro amigo Machi, que era Mauser, de carga de 8, 6 tiros 1 a 1, cuando tú tienes los famosos R15 y tú tienes los 120 milímetros que pusieron. Señores, no había forma. Entonces, había que pensar eso, porque la política, como ¿Y dice... qué había que se entregase? No, negociar. En un momento determinado, lo más hábil era negociar. Pero ellos negociaron, llegaron hasta concederle que Bosch le crece y él no quiso. ¿Qué hizo Hugo Chávez en Venezuela? Lo primero que hizo fue entregarse. ¿Qué hizo Allende en 1973? Eche pleito. No se podía hacer pleito. Había que preservarse en un momento determinado. Si Allende se preservaba, yo te garantizo a ti que hubiese sido presidente de nuevo. En el segundo golpe, cuando agarran a Chávez preso y que dirige el servicio de inteligencia cubano, y la hija de Chávez llama a Fidel, y Fidel lo primero que le dice es: presérvate. ¿Qué pasó 48 horas después? Asumió el gobierno después. Los gringos se encargan con un servicio de inteligencia de un bombillo, ponerle radio gamma y matarlo. Porque eso está ahí, eso está claro, y hay Wikileaks que lo están diciendo lo que pasó. Ahora, en el contexto de Venezuela hoy en día, fíjate todos los episodios épicos de guerra, si retorcemos el tornillo de la historia. Cada vez que hay un sublevamiento de una toma de un cuartel, oye, ya eso va mal. Lo de Venezuela tiene su día contado. A mí no me cabe la menor duda que ahí va a haber problemas con los guardias. ¿Quién tiene los días contados? Maduro. ¿Tú lo dudas? No, yo lo que quiero saber... No, porque una cosa es... Ahora, yo he pensado en una cosa, en Venezuela nada más hay dos salidas. ¿Cuál? Un autogolpe saliendo solamente de Maduro, o un diálogo, y ninguna de las dos cosas van a ocurrir. No van a ocurrir, por eso va... Entonces tú me das la razón. Por eso te estoy diciendo que el problema militar va a surgir cuando los pueblos... Y la única salida que tienen es Diosdado, y ya Estados Unidos lo catalogó de narcotraficante. Es decir, que hay que buscar ahora una tercera figura. La figura, yo te puedo asegurar que va a emergir dentro de las Fuerzas Armadas. Ya Venezuela no se dirige democráticamente, a pesar de la constituyente, que fue muy bueno, que fue muy bueno. Pero los sectores de poder del país de Venezuela, señores, estamos hablando que el Producto Bruto Interno y una situación de economía como ningún país en América Latina, sin embargo, una economía ¿Y tú crees que el gobierno de Venezuela va a aceptar unas elecciones ahora en este momento? No creo. No la va a aceptar. No la hace. Porque sabe que no gana. Acuérdate que es que el líder no está. Hugo Chávez ganó 9. Pero ¿por qué no hace lo que hicieron los sandinistas? Que la hicieron, se fueron y volvieron. Pero no compara Nicaragua con Venezuela. En Nicaragua no hay nada. Venezuela es un frondal de dinero por donde quiera que tú lo PDVSA. Solamente el combustible que está llegando aquí a nuestro país a través de los barcos es un negociazo que el que tiene ese negocio. Un amigo tuyo de izquierda tiene ese negocio. Le va ido muy bien. Traje de $3,000. Manchi lo conoce. Manchi Mercedes-Benz. Le ha ido muy bien, muy bien. Mira, Julito, Marchena estaba aquí y estaba hablando de lo que es navegar y volar un avión en tiempo de turbulencias. Los aviones no se vuelan en tiempo, que era buen piloto Danilo Medina, y que los aviones en turbulencia no se vuelan manuales,
Por eso los aviones de cuerpo ancho y algunos pequeños tienen piloto automático. En Venezuela, en esa turbulencia, hay que enganchar a los 3 pilotos automáticos, A, B y C. Esa es una situación difícil, donde los norteamericanos tienen su ojo puesto. Ahora, la contraposición de esto es que hay 2 fragatas y 2 destructores rusos ahí, y los aviones y la ayuda militar que ha dado. Si ese ejército... Tocaste un tema que no quiero que te vayas sin hablar. Hay unos barcos rusos que están rumbo al Caribe y hay barcos americanos en el mar de China. ¿Tú ves cerca un conflicto armado en América o en Asia? En Asia más que otra cosa. Primero, el mar meridional, con Corea. No, el mar meridional lo que significa. Solamente en el estrecho de Malaca, Julito, por ahí pasa 40% del petróleo del mundo. ¿Por el estrecho? De Malaca, de Indonesia, el estrecho famoso, donde se perdió el famoso avión H-370. ¿Que vienen de dónde ese petróleo? Oh, de todos esos sitios por ahí, del Medio Oriente y del Golfo Pérsico. Y van a Asia. Para Asia. Oye, a el canal de Suez. Pues, el canal de lo Suez que pasa por el canal de Suez. El canal de Suez sobre el Mediterráneo, ¿no? Del estrecho de Malaca, que tú sabes el Golfo Pérsico, te metes a través de la Pero India. ellos embarcan por el mismo Índico. Y todos esos países de Asia, Vietnam, Japón, la China, necesitan petróleo. Camboya. Pero cuando tú me bloqueaste, yo te quiero dar un punto urticante que los analistas internacionales son los que están batiendo hoy en día. ¿Tú te imaginas ese ejército venezolano en una convulsión, replegado en los Andes? Y eso ¿hasta dónde llega los Andes, macho? Hasta la Patagonia, Chile. hasta la Patagonia casi. Ese ejército metido en los Andes, con todo ese equipo y todas esas armas. Eso, ahí no hay comida. Que no hay mucha comida ahí, Julito. Arriba no hay comida. Mucha comida, Julito. Ese ejército, por eso es que esta situación de los rusos y los norteamericanos, imbuido aquí tan cerca, donde hay un tratado internacional que se llama el Tratado de Tlatelolco, donde no se permite la utilización de armas nucleares, pero sí armas tácticas. Bien. General Percival, gracias. Y de vez en cuando venga a analizarnos esas cosas raras, ¿verdad? Porque el guardia latino hay que... Usted no camina, Julito. ¿Eh? Usted no camina. Gracias.